El 27 de noviembre de 2019, el Museo del Palacio de Bellas Artes de México inauguró la exposición Emiliano, Zapata después de Zapata, en la que mostraba diferentes representaciones del héroe revolucionario a través de la obra de distintos artistas. Uno de ellos fue Fabián Chairet. La Revolución, pintura realizada por el artista chapaneco, formó parte de esta muestra y fue la pieza elegida para promocionarla, hecho que disgustó ciertos sectores de la población que la vieron como una falta de respeto hacia la figura del caudillo del sur. El 10 de diciembre, familiares de Emiliano Zapata aseguraron que demandarían al Imbal y a Chairet por difundir la imagen afeminada de Zapata, desnudo, con sombrero de charro rosa y tacones, una obra realizada en 2014. El 11 de diciembre, grupos de campesinos se manifestaron dentro del Palacio de Bellas Artes para mostrar su inconformidad y exigir que la pintura se retirara de la exposición. Esto provocó enfrentamientos con activistas LGTBI, que defendieron la pintura como forma de revisión de la personalidad del propio país y como pieza necesaria para cuestionarse la complejidad y diversidad de la sociedad mexicana contemporánea. Meses después, el coleccionista catalán Tacho Benet, que colecciona piezas de arte relacionadas con la censura, adquirió la obra de Chairet para añadirla a su colección. Una colección que incluye piezas que han sido polémicas, censuradas o retiradas de exposiciones después de provocar controversia. Una muestra de 31 piezas de esta colección, y en la que se muestra el zapato de Fabián Chairet, se ha inaugurado en el Centre d'Art La Panera del Museu de Lleida desde el pasado 26 de septiembre de 2020, bajo el título Líneas Vermellas, Líneas Rojas. Por este motivo, Mexcat, Asociación Cultural Mexicano-Catalana, ha querido reunir a Fabián Chairet y a Tacho Benet, acompañados del diplomático y escritor Diego Gómez Pickering, que en sus anteriores cargos como embajador de México en el Reino Unido y cónsul general de México en Nueva York, ha coordinado numerosas muestras y actividades artísticas entre México y el exterior, donde el arte, junto a muchas otras manifestaciones, es claro ejemplo de lo que llamamos diplomacia cultural. Desde Casa México, Mexcat, Asociación Cultural Mexicano-Catalana, hemos organizado esta mesa redonda virtual en tiempos aún de pandemia con Tacho Benet, empresario y coleccionista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Tacho. Hola, buena tarde. También nos acompaña Diego Gómez Pickering. Él es escritor, periodista y ha sido embajador también de México en el Reino Unido y cónsul general en Nueva York. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Encantado de acompañarles. Y Fabián Chairet, que es nuestro invitado especial, artista mexicano, a través del cual precisamente gira esta mesa redonda de 40-45 minutos en la que queremos hablar de arte, aprovechando que su obra transgresora, porque hablaremos de transgresión, hablaremos de censura en el arte, pues forma parte de la colección de censura, de arte censurado, que estos días se ha inaugurado en Lleida, la colección de Tacho Benet, con quien queríamos empezar precisamente pidiendo que nos explicara cómo ha ido esta inauguración de una exposición pues tan esperada, ¿no? por la gente también, porque contiene obras de un calado y de una importancia política, muchas veces una importancia pues, en este mundo que vivimos tan actual. ¿Cómo ha ido la inauguración en Lleida? Se inauguró el pasado sábado, o sea que apenas lleva 3 días abierta al público, pero está funcionando muy bien en el Centro de Arte, en el museo. Están muy gratamente sorprendidos con la gran afluencia de gente que ha ido a verla. De hecho, hoy había colas para entrar. O sea que, y además creo que la actitud de la gente que la ha ido a ver hasta ahora es muy gratificante, porque no solo no se ha creado ningún problema, sino que la gente la ve con un espíritu muy constructivo y muy tolerante. Entre las obras que se exhiben, que hay de artistas conocidos por el gran público, pero también artistas noveles, está la de Fabián Chairet. ¿Por qué? ¿En qué momento decides incorporar esta pieza de Fabián a tu colección? Bueno, pues fue en el momento en que tuve noticias de lo que estaba pasando con la pieza. Cuando vi la reacción, conocí por los medios de comunicación la reacción de rechazo que había, y que para mí esto significaba que había un atentado a la libertad del artista, y además se estaba cuestionando
la posibilidad de que un artista interprete de la manera que le parezca más adecuado la realidad, y en este caso que interprete un mito de la manera que le parezca más adecuada, pues en ese momento empezamos las gestiones para adquirirla y para tenerla en la colección. Quisiera hablar precisamente de lo que lleva a hacer esta colección y que también es un poco el tema del encuentro, ¿no? Este arte censurado porque es polémico, porque es transgresor. Diego Gómez ha sido embajador de México y la diplomacia cultural a veces tiene que lidiar con estos asuntos de la transgresión en el mundo del arte a la hora de exponer. No sé cómo lo ves, Diego. Bueno, yo creo que el arte per se es transgresor en un sentido positivo. La transgresión no tenemos que entenderla desde el ámbito de lo que coacta o de lo negativo. Transgredir es bueno en el sentido que se abren puertas o que se tienden puentes. ¿Qué mejor que el arte para desenraizar, para dar curso quizá a conversaciones que en la política o en el ámbito social se topan de frente con muros, se enquistan. El arte, desde mi punto de vista, logra que esas conversaciones fluyan o vuelvan a encontrar curso. De ahí que para la diplomacia, su vertiente cultural, la diplomacia cultural, encuentre en el arte y en particular en los artistas plásticos o en la obra plástica, como es el caso de la obra de Fabián Cháides y de la mayoría de las piezas que componen la exhibición que hablaba el señor Bennett, recién inaugurada en Lleida, son herramientas para la diplomacia. La diplomacia se aboca a crear consenso, se aboca a abrir diálogo, a abrir camino, a tender brecha. Así que creo que la transgresión del arte y en particular quizá de la pieza de Fabián, de ese Zapata, para mí más envalentonado que muchos de los que hemos visto de manera tradicional en el arte mexicano, un Zapata, que son muchos Zapatas, un Zapata que es masculino, que es femenino, un Zapata que representa a un México que trasciende estereotipos, pues es la mejor manera en la que México puede aterrizar en Cataluña, puede aterrizar en Lleida, es la mejor manera en la que el diálogo cultural entre la península ibérica y México pueda ensancharse y pueda trascender quizá estereotipos ya muy grabados en la cabeza de los catalanes, de los leridanos, de los españoles en general, que se limitan quizá a entender México de una manera, cuando México es un caleidoscopio. Y qué mejor que Fabián Cháides y su obra vengan de manera directa y por primera vez a Cataluña y puedan mostrarse, y al mostrarse muestren ese otro México y tiendan nuevos puentes. Hay muchos puentes que vinculan a Cataluña y España con México, pero hay muchos otros que podrían vincularla de una manera más dinámica hacia las nuevas generaciones y hacia nuevas concepciones de lo que es México, de lo que es el arte, de lo que es Cataluña, de lo que es España, y qué mejor, de nueva cuenta, que el arte, y creo que en este caso la colección Bennett hizo una excelente elección al adquirir la pieza de Fabián y Cháides y traerla y que formase parte de esta exhibición en Lleida, porque esa pieza no solo habla de Fabián, no solo habla de Chiapas, sino habla de todo México y habla, creo yo, de una nueva manera de concebir la relación entre ambas orillas del Atlántico. Pues Fabián, bienvenido también. Me gustaría que explicaras cómo te sientes, ¿no? Teniendo una pieza en esta colección de arte censurado de Tacho Benet, también teniendo en cuenta esto que comentaba Diego, ¿no? Este arte transgresor. Cuando tú hiciste el Zapata, ¿querías transgredir? ¿Querías hablar de otra forma de entender los personajes? Porque luego hablaremos con Tacho también. En la exhibición hay a veces expresiones de personajes históricos, ¿no? Hemos visto pues, una obra en que parece que se simula el rey Juan Carlos, otra que está directamente el dictador Franco, tenemos también a Saddam Hussein, tenemos Zapata, nada que ver con esos personajes, pero también desde otra perspectiva, ¿no? Explícanos, ¿cómo querías tú transmitir ese personaje? Pues un gusto estar aquí. Pues creo que existen realidades que ya, más allá de estar
expuestas en una plataforma artística ya transgreden, pero no han encontrado una plataforma para ser exhibidas. Entonces, cuando estas manifestaciones del cotidiano se llevan a una plataforma y son exhibidas, a veces pareciera que son intencionalmente disruptoras, pero realmente son parte del cotidiano de muchas personas. Pues bueno, para mí me da mucho placer que mi obra y las realidades que busco plasmar en ellas, pues hayan logrado poner sobre la mesa varios temas y ponerlos para el debate, y creo que eso es lo importante y una labor muy grata que hace el arte, poder cuestionar, debatir y analizar temas, ¿no? que de alguna otra forma no podrían ser debatidos. Entonces, para mí lo de la exposición estar dentro de la colección de Tacho me parece algo increíble. O sea, lo que ha hecho con esta labor de recopilar el trabajo de muchos artistas ha sido, pues, creo que es interesante y es necesario hoy en día, ¿no? En la que se dice que existe cierta libertad de expresión, pero es a medias. Entonces creo que una colección como esta, para preservar la memoria de todos de estas obras artísticas, es necesario en un momento como este, porque pareciera que perdemos muy rápido la memoria. Y creo que tener presente que todavía hay muchos cuestionamientos por hacer es importante. Hablaba Diego de la diplomacia, ¿no? Y de cómo el arte puede también apoyar en esta diplomacia cultural de países, pero no sé si Tacho estará de acuerdo en que muchas de sus obras de la colección precisamente lo que han provocado es más, no sé si un conflicto diplomático, pero sí reacciones intensas en museos, desde el MACBA, donde se tuvo que retirar una de las piezas, la tuya en Bellas Artes, o otras como está el Franco en una nevera, no recuerdo. No sé, me gustaría que también este diálogo entre Diego y Tacho se mantuviera alrededor de esto, ¿no? Es la diplomacia en esta línea débil, ¿no? Con el problema diplomático que pueda haber. Yo, en primer lugar, me gustaría decir que lo que decía el embajador me ha parecido muy atinado y muy correcto en cuanto a la obra de Fabián, que tenemos expuesta y que tenemos en toda la colección, porque efectivamente, a pesar de que Cataluña y México han tenido muchos puntos de encuentro, y a pesar de que muchos catalanes encontraron refugio en México en la época de la dictadura, algunos volvieron a Cataluña, otros se quedaron allí. Yo tengo amigos en México que son descendientes de esos catalanes y se apellidan, pues, por ejemplo, Folk, y son mexicanos de pura cepa, y grandes seguidores de la selección mexicana de fútbol. A pesar de esa gran relación que ha habido siempre, existe una imagen un poco tópica de México aquí en Cataluña. Yo que viajo bastante a México, y creo que es un país extraordinario, con una riqueza cultural magnífica y con un empuje y unas ganas de hacer cosas, una actividad que se palpa en el ambiente, como yo lo he palpado en pocos países. Y entonces yo creo que la obra de Fabián rompe un poco ese mito, ese tópico de ese tipo de México que tiene mucha gente en la cabeza, y lo transporta hacia lo que es México en estos momentos, que es uno de los países con más empuje artístico y cultural que existen en el mundo, casi diría, ¿no? O sea, en primer lugar, quería especificar este punto. Aparte de la obra de Fabián,
en la exposición tenemos otra obra de otro artista mexicano, se llama Joshua Ocon, que hizo un vídeo que fue censurado en una exposición en Londres. También un vídeo muy, muy interesante y una obra muy interesante de denuncia, en este caso, denuncia casi comercial, ¿eh? Y con respecto a lo que me preguntabas, bien, alguna obra sí ha causado algún conflicto diplomático. En concreto, tenemos una que es la Statue of Girl of Peace, que es una obra que representa o quiere representar a esas mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial fueron secuestradas por el ejército japonés y utilizadas como esclavas sexuales. Y esa estatua, en cuanto se colocó en un momento determinado delante de la embajada de Japón en Seúl, pues creó un conflicto diplomático muy importante entre Corea y Japón. Luego la obra intentó, a cabo de bastantes años, se quiso exponer en Osaka y solo duró 24 horas porque las protestas de elementos radicales japoneses lo impidieron. Pero efectivamente, en algunos casos, alguna obra ha generado en algún momento algún conflicto diplomático como este que comentaba ahora entre Corea y Japón. Las demás obras, sí puedo decir de que hay obras de todo tipo y con todo tipo de censura. Es decir, el otro día me decía una persona que la colección es muy ecuménica, en el sentido de que es muy abierta y no refleja en absoluto la voluntad ni el modo de pensar que yo pueda tener, sino que está abierta a cualquier... La única razón que es que haya sufrido algún tipo de atentado artístico en base o de censura artística, ¿no? Por lo demás, se encuentran obras que han sido censuradas por motivos políticos, por motivos religiosos, por motivos morales, por motivos éticos, por motivos comerciales, digo que de todo tipo, y además han sido censuradas en diversas partes del mundo. Hay obras de todo el mundo, no solo de aquellos países que parece que nos vendrían primero a la mente cuando hablamos de censura, sino de países de democracias liberales occidentales donde parecería que esto ya no existía y existe y mucho. Y además, al final, el censor también es muy variado y los hay de muchos tipos. Hay el censor típico, que es el poder reaccionario, el poder político reaccionario, pero hay también el censor que es grupos sociales, grupos de presión sociales de todas las tendencias, tanto de tendencia que nos parecerían más abiertas o más progresistas, como de tendencias más conservadoras. En realidad son falsos progresistas, porque a la que intentan impedir que aquello que no comulga con su idea no pueda ser visto y apreciado por los demás, en realidad ya no eres progresista, ya eres un conservador. No sé si Diego, a lo largo de su carrera diplomática, también se ha encontrado con concretos y complicados en algún asunto de esta mediación cultural y artística. Yo creo que, retomando un poco las palabras del señor Bennett, y creo que aquí ni tú, Albert, ni nadie de Mexcat, y por supuesto creo que Fabián tampoco, habrá de estar en contra. En México, sea que se le mire desde la plataforma histórica o de la más actual, es uno de los países más ricos del continente americano, si no es el que más, en términos de creación artística y de creación. En general, México es un pueblo creativo, el arte y la creación se mama desde la cuna, y esto trasciende estratos sociales, trasciende filiaciones políticas, trasciende edades, incluso trasciende, por supuesto, barreras lingüísticas o étnicas. México es rico y diverso como lo es España, ¿no? En México se hablan más de 68 lenguas, aunque
pensemos solamente que el español es el que prima, ¿no? Al contrario, en esa riqueza, en esa diversidad, en esa complejidad que es México, creo que el arte, y si hablamos en particular, como lo hacemos hoy, de arte plástico o de videoarte, si hablamos de la otra pieza mexicana que conforma parte de la colección Bennett y que está ahora expuesta en Lleida, el arte es, creo, y de nuevo, creo que lo mencioné al inicio, pero es la herramienta de más valía para la diplomacia mexicana, siempre lo ha sido. ¿Por qué? Porque abre puertas y porque genera nuevas puertas, crea nuevas puertas, abre puertas que están cerradas, crea puertas donde no las había y tiende puentes. Y en este sentido, no hay mucho lugar para ser polémico. Por supuesto, bueno, y si pienso, y contestando específicamente a la pregunta, en cuestiones que tiendan un poco a crear controversia, pues sobre todo sucede quizá en el ámbito de la relación entre los Estados Unidos y México, en donde hay muchas circunstancias y hay muchos capítulos históricos, sobre todo, que se ven de manera distinta, desde Washington que desde la Ciudad de México. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la herencia hispana de San Francisco, California, o de Colorado o de Texas, habrá lugar para que quizá se generen controversias, pero nunca de la talla o de la envergadura de las que veíamos hace un momento del señor Bennett. Creo que en este sentido, en mi experiencia personal dentro de la diplomacia cultural, y creo que cualquier otro colega diplomático mexicano podría estar diciendo lo mismo, más que encontrar controversias, y hemos encontrado la vía, o una de las vías más prácticas y más enfáticas para avanzar los intereses de México como país. ¿Cuáles son los intereses de México como país? En este caso concreto, tener más presencia en Cataluña y que en Cataluña se entienda a México de una manera más amplia. Y eso sin duda se está logrando, más allá de que no haya un rol directo de la diplomacia mexicana en el hecho de que una colección importante adquiera obras de mexicanos. Bueno, pues sí se acompaña ese esfuerzo y se refuerza quizá la narrativa, ¿no? De ampliar nuestro entendimiento desde Cataluña y desde toda España de México. Creo que por ello la cultura mexicana, por más que tenga representaciones que puedan generar mucha discusión y debate en México, como fue el Zapata de Fabián, como muchas otras obras en México, han sido motivo de censura verbal al menos, si no es que hablamos de niveles más altos. Hay obras que se incomodan, obras que hablan de la violencia, en algunos puntos de nuestro país prácticamente perenne, que hablan de la grave situación de colectivos como son los pueblos indígenas, como son las mujeres, como son el colectivo LGBT, es decir, habla de las enormes injusticias, habla de la parte de México que no necesariamente como representante diplomático del país uno toca hablar, ¿no? Quizás una parte de más oscuros que de claros, pero esa parte también forma parte o es representada por los artistas a nivel plástico, a nivel escénico, a nivel literario. Y si algo caracteriza, creo yo, a la diplomacia cultural mexicana, es que indistintamente de que la obra pueda o no resultar incómoda, sobre todo a nivel interno en México, a nivel país, esa obra se lleva a las cuatro esquinas del orbe y se apoya y se promueve de la misma manera que se pudiese promover una obra que no genere, ¿no?, incomodidad. Pero al final del día, quizá tiene mucha más valía una obra que haga pensar sobre ese México complejo que una obra que muestre un atardecer en la bahía de Acapulco y que no genere o que no despierte en quien la ve un interés de ver más allá, ¿no? Y aquí de lo que hablamos es de promover el interés de México. El interés de México es que le vean en su grandiosidad y en su complejidad desde esta plataforma que es Barcelona, y esa complejidad implica ver un Zapata enfundado en tacones, con los labios pintados, usando rubor, usando maquillaje, porque ese es el México que queremos que también se entienda aquí, no solo el México del mariachi bigotudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la diplomacia
cultural mexicana, a diferencia quizá de otras diplomacias culturales que no serían tan adeptas. Yo no vería, ¿no? Tú mencionabas hace unos momentos a otras piezas de la colección Bennett que muestran a personajes históricos de otros países. Yo no vería quizá a diplomacias culturales de otros países promoviendo obras que fuesen tan, que generasen tal controversia. Y la diplomacia cultural mexicana, sin embargo, sí lo hace. ¿Por qué? Porque ve una valía en ello. ¿Y cuál es la valía? Ver a México, o que a México se le entienda como un país creativo, vanguardista y un país disruptor. Disruptor en el buen sentido, disruptor porque encuentra nuevas vías para que el diálogo siga fluyendo y no se pare. Es decir, que no haya muros, sino puentes y caminos. Sí, yo quería decir algo sobre lo que decía el embajador. Dos apuntes solamente, ¿no? Pues decía que en Barcelona tenemos México tiene el consulado más bonito y más artístico de todos los que existen en Barcelona. O sea, que no se limitó simplemente a buscar un sitio cómodo o agradable o que fuera apropiado, sino que además que reconstruyó un edificio artístico de Barcelona, de la Barcelona modernista, lo cual dice mucho a favor de la intención del país, que es un poco se toma la molestia de que cuando llega a un sitio como Barcelona, pues tomar un edificio tan singular que refleja muy bien la idiosincrasia catalana como el modernismo, ¿no? Y en segundo lugar, en cuanto a el otro apunte que quería relatar, era solo creo que está bien que apuntemos también un detalle, y es que tenemos un caso de censura que afecta a México, que va a cumplir ahora, o que está a punto de cumplir ahora un siglo, que fue la famosa destrucción de los frescos de Diego Rivera en el Rockefeller Center de Nueva York, que es un clásico universal de destrucción de arte y de censura por parte de un poder económico. Solo quería remarcar este punto. Bien, creo que volvemos a tener ya Fabián, es que se puso antes y no se te oía y por eso pues ya pasé de ti. Pero, Okay. ¿verdad? Entonces, si quieres volver a empezar tu reflexión, quedan unos 10 minutos de charla, entonces tenemos... Bueno, que toda esta situación que pasa en torno a mi obra fue la oportunidad de mostrar un México que, como decían hace rato, no es tan común ser exhibido y perdón, Aparte de la tradición. Son los tópicos de vivir en el centro de la Ciudad de México. Pero bueno, y bueno, también mostrar otra parte de México que me parece pues bastante lamentable, justo este sector que se dice progresista y al final resultó bastante conservador con el tratamiento de la imagen de un prócer. Entonces, me parece que fue una oportunidad bastante grande para pues poder exponer pues, temas relacionados con el machismo, las masculinidades, las personas racializadas y temas que pues pocas veces, o sea, hay un diálogo entre un país u otro, o se puede exhibir o exponer estas situaciones y dialogarlas, ¿no? Entonces creo que fue algo para bien, o sea, en general, creo que fue algo que nos hizo crecer como sociedad y fue muy interesante porque de norte a sur, o sea, de todos los niveles sociales, la gente estaba hablando de esto y creo que ese es el poder de la arte, o sea, es poder poner estos temas y poder debatirlos y discutirlos. Creo que es algo que lo vuelve bastante, pues lo vuelve bastante positivo. Uno de nuestros amigos dice que una obra de arte tiene que ser como un buen puñetazo en el estómago, ¿no? Tiene que remover conciencias, y a lo mejor sirvió tu obra también para que se hablara de eso y remover conciencias en México y transgredió, ¿no? También a otros lugares del mundo.
Y muchas de las obras de la colección de Tacho Benet también supongo que remueven consciencias, ¿no? Que es un poco hoy en día que nos movemos en el mundo audiovisual y estamos intoxicados de imágenes por todas partes, que a veces nos detengamos a pensar, gracias a las obras de arte, ¿no? sobre temas de actualidad, creo que vale la pena. No sé si Diego quería añadir algo respecto a estas últimas intervenciones de Tacho y de Fabián. Pues no, realmente que creo, como decía en un inicio y he reiterado a lo largo de la conversación, es una gran noticia que una colección de la importancia y de la envergadura de la colección Bennett adquiera piezas mexicanas. Una aún mejor noticia que a pesar del difícil año que nos ha tocado vivir tanto en México como de este lado del Atlántico, se inaugure la exhibición Uncensored en la ciudad de Lleida y que como pieza principal esté ese Zapata tan mencionado, tan vapuleado, pero también tan aplaudido de Fabián Cháides, y que con esta obra de Cháides aterrice en esta parte este de la península, en España, en Cataluña, una visión fresca de México y que ello permita, ¿no? Permita un poco conquistar corazones y conciencias, que permita tener nuevos adeptos a México entre los catalanes y que quizá también remueva no solo prejuicios sobre México, sino prejuicios incluso más locales, ¿no? Que se abran las mentes, que se abra el juicio y que ese Zapata que transgrede, también ayude a que nosotros aquí, los que vivimos de este lado atlántico, transgredamos nuestras propias barreras, ¿no? Tenemos, creo yo, hoy más que nunca, y lo decía Fabián hace unos momentos, la responsabilidad, en nuestro caso como diplomáticos, desde la trinchera diplomática, en el caso de los artistas como artistas, me atrevería a decir que como coleccionistas también hay ese reto y hay ese compromiso de fomentar el diálogo. Hoy estamos en momentos en que se está enquistando el diálogo y el diálogo es fundamental para avanzar. En la medida en que no hay diálogo, pues no llegamos a ningún lado. Y lo vemos en el contexto europeo, en el contexto americano, en el contexto mexicano, en el contexto español, que esta llegada de un artista chapaneco mexicano a una colección española tan importante y que la llegada del Zapata a Cataluña permita abrir conciencias, permita conocer más a México y contribuya a un diálogo ensanchado sobre la otredad y la importancia de la otredad. Muchas gracias, Diego Gómez Pickering. Fabián, no sé si te veremos pronto por acá, por Barcelona, en Cataluña, si contaremos con tu visita, que nos gustaría, porque casi lo estábamos previendo, pero al final pues la COVID lo ha dejado a medias, ¿no? Sí, me habría gustado estar en la inauguración en Lleida, pero bueno, no se prestaron las circunstancias para poder ir. Tengo programada una exposición para el 12 de enero en Imaginart Gallery. Ahí voy a estar exponiendo lo más reciente que he hecho en cuanto a plástica, y en junio tendré una exposición también en Londres, entonces por ahí les estaré pasando el dato. Finalmente, gracias Fabián Cháides por acompañarnos. Finalmente, Tacho Benet, coleccionista que acaba, como decimos, de inaugurar esta exposición Uncensored en Lleida, que creo que es tu lugar de nacimiento, ¿no? Sí. Sí. Un lugar que en casa, ¿no? donde poderlo hacer, además en estos momentos. No sé si le prevés que esta exposición la podamos ver también en otros lugares, si tienes previsto verla, incluso llevarla a México. Bueno, depende de las propuestas que me puedan hacer. O sea, yo estoy abierto. Yo en principio no quería hacer exposiciones parciales de la obra. Aquí hay yo tengo unas 100, la colección son más de 100 obras. Y aquí en Lleida se han expuesto 31 en total. En principio no pensaba hacer estas exposiciones parciales, pensaba ponerle un sitio fijo y que estuvieran toda la colección representada allí, como un museo. Pero, claro, con las circunstancias del COVID y que recibí una propuesta de la ciudad donde yo nací, y seguramente en cualquier otro sitio no lo hubiese hecho, pero en Lleida sí que lo tengo que hacer porque es mi ciudad, donde yo me siento mucho de Lleida, a pesar de que haga ya muchísimos años que vivo en Barcelona.
Y bueno, pues es posible que ahora cambiemos un poco la visión que tenemos de la colección y hagamos estas especie de colecciones, de exposiciones más pequeñas de parte de la colección. Pero siempre con el objetivo de buscarle un espacio donde exponerla de forma permanente. Y esperamos que algún día la traigas bajo el brazo y la podemos tener aquí en Casa México, ni que sea unas cuantas horas expuesta en nuestro local. Gracias a todos. Muchas gracias, Tacho Benet, coleccionista. Felicidades por esta exhibición. Gracias. Embajador Diego Gómez Pickering, por tu experiencia en el ámbito de la diplomacia cultural tan necesaria también en estos días. Y gracias. Gracias, Fabián Chairez, artista mexicano, hoy protagonista también en Lleida, en Cataluña, con su obra Zapata inmortal, que pues hace 100 años estaba guerreando por ahí y hoy lo tenemos guerreando en Lleida, dando guerra, que es lo importante de estos personajes. Muchas gracias a todos por atender esta... Gracias. Gracias. Gracias.